Ya. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Soy el profesor. Les traigo el video de práctica tipo certamen. Voy a hacerlo aquí en la tablet, igual que las veces anteriores. Y así que empecemos para que no tome mucho tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos un cilindro como con una tapita. O sea, en realidad como se tiene como solamente el manto con la tapita, pero yo ficticiamente creo la superficie 3 y la superficie 4. Y en eso me preguntan el factor de forma 2,1 y el factor de forma 1,2. La verdad es que este ejercicio no es difícil, pero tiene como una trampilla. Y lo que pasa es que yo para poder calcular esos factores de forma hay algo que yo tengo que hacer. Me tengo que dar cuenta, por ejemplo, que si yo miro la tapa 3 y miro la tapa 2, si yo en ver aquí esto, el factor de forma de 2 a 3 sería 1, prácticamente, eh, si es que asumiera como que la radiación no llega a ningún otro lado. ¿Ok? Pero en este caso, no es así, obviamente lo sabemos, porque aquí hay radiación que se pierde hacia los lados, etc. Pero esa no es la parte importante. La parte importante es que si yo dibujara una tapa aquí y una tapa acá, tendría que todo lo que le llega a 3,2, yo podría ahora quitar la tapa 3 y dejar que la radiación pasara y llegaría a la superficie 1 y a la superficie 4. Es decir, que en pocas palabras yo podría decir que el factor de forma 2,3 va a ser igual al factor de forma de 2 a 1 más el factor de forma de 2 a 4. Obviamente esto también tienen que ir multiplicados por sus áreas, pero como estoy viendo todo desde la misma superficie que es 2, las áreas se nos van a simplificar. Y de esa manera yo tengo una correlación para encontrar el factor de forma 2,1. Igual podrían llegar a esta correlación como por otro lado. ¿A qué me refiero? Podrían decir, por ejemplo, que el factor de forma 2,3 eh, podrían relacionarlo quizás después con el factor de forma de 3 a 1 y de 3 a 4. Pero creo que van a darse mucha vuelta. Esto es como más resumido. Bueno, de esa manera yo podría intentar estimar estos valores, pero para eso me voy a ir apoyando un poco con la pauta, obviamente, para ir anotando los números más rapidito. Déjenme ver dónde... Se me perdió la pauta, digamos. Déjenme abrir una nueva. No, acá está. Entonces, de esa manera, ¿qué gracia tiene haberlo escrito de esta forma? Que, por ejemplo, si se dan cuenta, en el factor de forma 2,3, yo lo puedo sacar porque son dos tapas. Entonces puedo usar el gráfico. Yo podría sacar la razón 1, que se acuerdan es el largo partido el radio. En este caso nos dicen que el largo es 2 veces el diámetro, es decir, que el radio también va a ser la mitad. Pues. Entonces de esa manera les quedaría 2D partido D partido 2, y nos dicen que D además es igual a 1. Entonces de esa manera esto les va a quedar 4. Y la razón 2 es al revés, el radio 2 partido L, y esto les va a quedar lo mismo pero al revés, es decir que les va a quedar en este caso un cuarto. Y si utilizamos esto y nos vamos al gráfico, hubiesen obtenido un factor de forma 2,3 igual a 0,56. Después podría ser lo mismo con el 2,4 porque siguen siendo dos tapas, pero la diferencia es que el largo aumenta. Entonces, en este caso, para 2,4, como el largo va a ser aumentar el doble, las razones igual van a ser el doble. ¿A qué me refiero? La razón 1 les va a quedar 8 y la razón 2 les va a quedar un octavo. Y con esas razones yo voy a encontrar el factor de forma 2,4 que les va a dar un valor de 0,015. Después ustedes tomaban estos valores, ¿cierto? Y podían calcular, por ejemplo, el factor de forma 2,1, porque va a ser igual al factor de forma 2,3 menos el factor de forma 2,4, y eso le va a dar un factor de forma 2,1, que es la resta de 0,041. Listo. Y con eso tienen la primera parte. Después nos preguntan el factor de forma 1,2, ocupo reciprocidad, ¿se acuerdan? Como ya tengo el 2,1, puedo decir el factor de forma 1,2 por el área 1 va a ser igual al factor de forma 2,1 por el área 2. ¿Ok? Y de esa manera yo podía despejar el factor de forma 1,2
despejando simplemente las áreas, y si la despejan, hubiesen obtenido un valor de 0,051. ¿Ok? Luego, nos vamos a la B, nos estaban preguntando las radiosidades. En este caso es súper cortito porque le estoy entregando que una de las radiosidades es negra, así que casualmente es la primera, así que simplemente tienen que reemplazar ahí la temperatura y les va a dar este valor. Y en J2 les va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y los factores de forma 2,1, J2, más el factor de forma 2,2 por J2. Como 2 es una etapa, no se va a llegar a radiosidad, así que este te va a dar 0, y J2 te va a quedar súper simple, reemplazan y les va a dar un valor de 2.858 watts metro cuadrado. Listo. Luego en C, nos están preguntando el flujo de calor de 1 y de 2. En este caso, para uno va a ser súper fácil porque yo puedo, bueno, igual pueden sumar los flujos de calor de todos, pero no es necesario. Pueden multiplicar la radiosidad por A1 y eso le va a dar un valor de... A1 es el manto, así que la verdad es el área, es el diámetro por el largo. Le va a dar 356,3 kilowatts. Y bueno, el Q de 2, yo le aconsejo que utilice una ecuación que está por ahí, que es la energía base que tengo, menos su radiosidad, partido 1 menos la emisividad, partido el área por la emisividad. Está por ahí, búsquenla bien. Y si reemplazan esos valores, debería darles un valor de 2153, en este caso watts. ¿Ok? Algo que tendrían que haber calculado ahí, o que quizás se le puede olvidar, es que esta energía base no es más que esto. ¿Ya? Y eso debería entregarles un valor de 3544 watts. ¿Ok? Perdón. Watts metro cuadrado. Ya. Y con eso tenían listo todo el primer problema. Vamos al segundo. En el segundo tenemos un problema de radioactividad de gases. En este caso, la característica que tiene esto es que no les entrego porcentajes como de parciales, sino que le entrego fracciones molares. Entonces ahí recuerden que si nos están diciendo que el porcentaje molar, por ejemplo, del CO es 8%, entonces la presión parcial va a ser 0,08. Y lo mismo para el agua, va a ser 0,16 atm. Entonces, teniendo eso en consideración, después nos están diciendo que el largo que tiene el tubo son 6 metros. Sí, son 6 metros. Y si transformamos esto a pies, debería ser igual a 0,030 no, perdón, 0, bueno, otras dudas ahí. Conversión de pies a metros. Si yo te coloco 6 pies, si te coloco un pie y un pie y medio, sí creo que cometí un error ahí. Porque, a ver, ¿cuántos pies utilicé? Deme un segundito, para no dejarle la embarrada. Ya, sí. Ya me acuerdo. Es que me confundí un poco, estaba usando el largo del tubo y el largo característico en este caso no era el largo del tubo, sino que era el diámetro. Es 0,95 veces el diámetro, ¿ya? Así que esa conversión me la voy a comer un poquito. Perdón si los confundí.
Y esto va a ser simplemente 0,15 por 0,1425, perdón, 0,95 por 0,15 y eso les va a dar eso. Es el 95 por 0,15 que es el diámetro, y eso le va a dar 0,1425 metros. Y si yo transformo eso a pies, es lo mismo, pero ahí. Ahora sí. De esta manera yo puedo sacar la relación de PL, por ejemplo, para el carbono, y eso les va a dar un valor de 0,037 pies ATM. Ah, ojo, que estos porcentajes válidos porque nos dicen que la presión total es un ATM. Si no, tengo que tomar este porcentaje y multiplicarlo por un ATM y les da. ¿Ok? Bueno, de esa manera puedo sacar el del agua, le va a dar 0,075 pies ATM. Con una temperatura del gas, como me dicen que tiene una temperatura de entrada y una temperatura de salida de los gases, tengo que sacar un promedio, que en este caso le va a dar 725 Kelvin. Y yo con esto voy al gráfico, ¿dale? Como está un ATM no hay que corregir nada, vamos a despreciar el delta de emisividad y debería darles... no estoy viendo que aquí el tubo dice que son 3 ATM. Entonces, ya está bien. Entonces sí hay que corregir, la verdad. Vea, pero un momento saquemos esto. Quizá alguna duda que les puede estar preguntando es como, profe, si la cámara está a 3 ATM, ¿por qué las fracciones molares son 0,08 y 0,016? Bueno, es porque son porcentajes, y los porcentajes están calculados como si hubieran más moles, entonces está como ya resumido. Ya es como si la razón ya te diera eso. Y puedo sacar la emisividad del carbono, que les va a dar 0,053, y el otro les daba 0,68. Hay que me equivoqué un poco. ¿Vale? 0,068. Luego, como la presión son 3 atm, entonces tengo que sacar los factores de corrección. Voy a tener que sacar este valor, que les va a dar 1,58 atm. De esta manera, van a poder ir al gráfico, y del gráfico van a sacar el factor de corrección para C, que es 1,5, y el del agua, que es 1,8. De esta manera van a poder sacar la emisividad del gas, CC, más CW por EW, y eso le va a dar una reducción de 0,102. Vamos a despreciar un poco lo que es el delta de emisividad. Ahora vamos a sacar la absortividad. Recuerden que aquí tenemos que tomar este valor, pero lo tengo que multiplicar por esto. Lo mismo para el otro. Lo hacemos, ¿cierto? Y esto nos da 0,02 pies ATM. Y el de abajo les da 0,039 pies ATM. Y si yo tomo estos dos, nos da 0,04, y este nos da 0,065. No, los tengo al revés, nuevamente. Este es el carbono. Ya, y ojo, aquí la temperatura es la de la superficie, 378 Kelvin. Ojo. Es un poco largo el ejercicio, la verdad. Bueno, de esta manera yo puedo sacar la absortividad, donde la característica que tiene esto es que los C son los mismos, entonces no hay que volver a calcular esa parte. Y eso nos va a entregar una absortividad de 0,248. Vale. Después nos estaban preguntando el flujo de calor disipado por convección. Bueno, aquí tengo que recordar que el flujo de calor que pierden los gases es igual al flujo por calor por radiación más el flujo de calor por convección. Entonces, este yo lo sé calcular porque tengo todos sus valores, y este también lo voy a poder calcular porque el flujo de calor de los gases no es más que el flujo másico
por el CP, por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Y esto les va a dar un valor de 11.760 watts. Aquí van a tener que calcular el flujo másico, sí, con esta ecuación, la de continuidad, por si es un valor que no sabían calcular por ahí. Porque todos los demás datos los van a tener. Después van a tener que calcular el Q de radiación. El Q de radiación es el coeficiente de Boltzmann, ¿cierto? Por el área que tiene la superficie del tubo, por la emisividad del gas, por la temperatura del gas a la cuarta, menos la absortividad del gas por la temperatura de la superficie a la cuarta, y esto les va a entregar un valor aproximado de 8.133,7 watts. Entonces van a poder calcular el coeficiente convectivo, despejándolo, ¿cierto? Y restándosela al flujo de calor de los gases. Y aquí hubiesen obtenido un valor de 3.626,3 watts. Y ahí lo tenemos. Vamos al tercero y último. El tercero y último era más facilito porque era un intercambiador de calor, donde nos estaban preguntando el flujo de calor transferido, la temperatura del agua fría a la salida del intercambiador, la temperatura media logarítmica y el largo del tubo. Es decir, lo pedían el método de logarítmico. Entonces, para el problema 3, lo primero que tengo que hacer, como dice ahí, el Q del calor, me tengo que dar cuenta que por el lado del caliente me están entregando toda la información, el flujo másico, el CP y las temperaturas. Entonces, de esa manera, si yo reemplazo los valores, hubiese obtenido un valor de 48,4 watts. Súper. Después, si voy al B, que me estaban preguntando la temperatura de salida, pues tengo que recordar que el calor que recibe el frío es el que pierde el caliente, y el frío no es nada más que el flujo másico del frío, por su CP del frío, por la temperatura de entrada, perdón, la temperatura de salida del frío, menos la temperatura de entrada del frío. Y eso va a ser igual al Q del caliente. Entonces yo voy tiqueando y me doy cuenta que este valor lo tengo, y este no lo tengo, pero este también lo tengo. Entonces, la temperatura de salida del frío le va a dar un valor de 87,2 grados Celsius. De esa manera, después en C nos preguntaba la temperatura logarítmica. En este caso, recuerden que los T1 y T2 son de los extremos. Como esto es uno que está a contraflujo, es decir, las entradas, el lado izquierdo del gráfico va a ser la salida del caliente, perdón, la entrada del caliente y la salida del frío. Entonces voy a tener acá la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío, y eso les va a entregar un valor de 62,8 grados Celsius. Y hago lo mismo con el otro lado del gráfico. En este caso va a ser la de salida del caliente, salida caliente, menos la entrada del frío. Y eso le va a entregar un valor de 30. Y de esa manera podrían haber sacado la temperatura media logarítmica, que hace la resta de estos delta, y dividido el logaritmo natural de la diferencia entre estos dos de acá. Y de esa manera esto les da un valor de 44,4 grados Celsius. De esa manera, ahora nos vamos al D, que nos estaban preguntando como el largo. Aquí tengo que recordar que el calor se calcula así. En este caso no me dan el U, pero sí tengo que recordar que esto, perdón, me comí una división, no es más que esto. El convectivo interior más 1 partido el convectivo exterior. Reemplazamos los valores y debería darles un cociente de 2,31. Lo que transformé a kilowatt, debería darle 2000 y algo. Y de esta manera, después yo tengo que además recordar que el Q es igual al Q1C del frío, por ejemplo. Entonces, simplemente estoy igualando los flujos de calor, ¿vale? No, esto estaba bien. Esto eran watts, si no me recuerdo. Watts, metro cuadrado. Bueno, chequean ustedes, estoy seguro que era así. Bueno, si hay un problema de conversión de unidades, ahí ustedes convierten, ¿ok?
Entonces, de esa manera, déjeme cuánto daba el CP acá. El CP le puse que era 4 y flujo de másico es... Así, esto está en kilowatts, ¿ya? Está en kilowatts. Este flujo de calor está en kilowatts. Entonces está bien que lo haya igualado así. Entonces aquí yo tendría esos mismos kilowatts, 48,4, igual a el área, por este U que acabo de calcular, por esta media logarítmica. Es decir, 48,4 es igual a, bueno, en este caso sería pi por el diámetro, que es 0,25, por el largo, que es el que yo estoy buscando, por el U que me dio, que era 2,31, ¿ok? Y la media logarítmica, que si no se acuerdan, daba 44,4. Y de esa manera le hubiese dado un largo de 6 metros. Listo, tienen todo el problema resuelto. Creo que no quedó tan larga la grabación, la verdad. Déjenme ver dónde quedé. Que se me perdió la llamada. Como tú no hay ninguna. Estamos aquí. Y listo. Me muestro. Uy, en camarita. Ahí estoy. Hola. Y nada, pues chiquillos, eso sería la práctica de hoy. Espero que les haya servido. Espero que les sea de utilidad. Y cualquier cosita o duda, pues me las hacen llegar. Y eso, les voy a subir ahora el video con los videos de los años anteriores para que puedan estudiar. Eso. Cuídense.